Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. El presidente Biden está considerando la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria nacional para promover el acceso al aborto. ¿Tendrá la autoridad para hacerlo? El secretario de Estado de Estados Unidos hizo una parada en Tokio para dar sus condolencias tras el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. El ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, accede a testificar ante el comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes. ¿Qué dice el expresidente Trump al respecto? Manifestantes de Sri Lanka invadieron y saquearon la residencia oficial del presidente, provocando que éste anunciara su renuncia. Nuevamente bienvenidos y como siempre, nuestro compromiso es traerle las noticias de forma honesta y veraz. Gracias por acompañarnos. El presidente Joe Biden dijo que está considerando declarar una emergencia sanitaria en respuesta a la decisión de la Suprema Corte sobre el aborto. En una emergencia sanitaria, se utilizaría recursos federales para promover el acceso al aborto. Le traemos los detalles. Durante un paseo en bicicleta cerca de su casa en Delaware el domingo, el presidente Biden dijo que está limitado en su respuesta a la decisión de la Corte Suprema para anular el caso Roe contra Wade. But as president, I don't have the authority to say that we're going to, state Roe v. Wade as the law of the land. Un periodista le preguntó si está considerando declarar una emergencia sanitaria. Eso liberaría recursos federales para promover el acceso al aborto. Something I'm asked the folks, the medical people in the administration to look at, whether I have the authority to do that and what impact that would have. El viernes pasado, la funcionaria de la Casa Blanca, Jen Klein, dijo a la prensa que una emergencia sanitaria no sería la mejor opción. When we looked at the public health emergency, we learned a couple things. One is that it doesn't free very many resources. It's what's in the public health emergency fund, and there's very little money, tens of thousands of dollars in it. So that didn't seem like a great option. And it also doesn't release a significant amount of legal authority, and so that's why we haven't taken that action yet. La anulación de Roe contra Wade, que realizó la Corte Suprema, afirma que el aborto no es un derecho constitucional. En cambio, es una cuestión que deben decidir cada uno de los estados. Los grupos pro vida aplaudieron la decisión. Ellos consideran que el aborto es inmoral y equivale a un asesinato. Pero los grupos pro aborto están presionando a Biden para que haga algo para proteger el acceso al aborto. Biden dice que la Casa Blanca está tratando de ocuparse de problemas específicos como el hecho de que las mujeres no puedan viajar a otro estado para abortar y proteger la información médica privada de las mujeres. Biden dijo que su objetivo final es que el Congreso apruebe un proyecto de ley que legalice el aborto en todo el país. Dijo que lo promulgaría en el momento que suceda. Anthony Blinken realizó una visita no programada a Japón el día de hoy. El secretario de Estado estadounidense se reunió con el primer ministro japonés Fumio Kishida. Estuvo allí a petición del presidente Biden para transmitir sus condolencias tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Escuchemos. In his time in office, Prime Minister Abe did more than anyone to elevate the relationship between the United States and Japan to new heights. I shared with the Prime Minister letters to the Abe family from President Biden, and we simply want them to know that we deeply feel their loss on a personal level as well. Biden hizo una parada en Tokio tras su reunión del G20 en Indonesia, y en Taiwán la presidenta Tsai Ing-wen presentó sus respetos. Dio las gracias a Abe por salvaguardar los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos. La presidenta taiwanesa expresó su gratitud por el apoyo de Abe durante los desastres naturales y la pandemia, y por ayudar a hablar en nombre de Taiwán cuando se trataba de su participación en la escena internacional. En Australia, el domingo por la noche, la ópera de Sydney se iluminó con los colores rojo y blanco de la bandera japonesa para honrar al ex primer ministro de Japón. El ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, accedió a testificar ante el comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes. Él recibió una carta del expresidente Trump, dando su aprobación. Según una carta de su abogado, Bannon está dispuesto a testificar y prefiere hacerlo públicamente.
Está previsto que vaya a juicio por cargos de desacato penal por desafiar una citación anterior del panel. Anteriormente, los abogados de Bannon dijeron que no respondería a la citación debido al privilegio ejecutivo de Trump. Sin embargo, Trump le dijo a Bannon que anularía su privilegio ejecutivo. La congresista Zoe Lofgren es miembro del comité del 6 de enero. Ella señaló en CNN que el panel no permitirá que Bannon testifique en público. En noviembre, Bannon se entregó al FBI por cargos de desacato. En declaraciones a la prensa en el lugar de los hechos dijo, cita, «Estamos acabando con el régimen de Biden». Su juicio está programado para empezar el 18 de julio. El expresidente Donald Trump ha estado trabajando para evitar que los candidatos usen su nombre y su imagen sin autorización. Puede ser un proceso difícil, pero un experto dijo que a estos candidatos les podría salir el tiro por la culata. Aquí tenemos más. Los candidatos que usan sin permiso el nombre o la imagen de Trump para recaudar fondos de campaña podrían tener problemas legales. Eso dice el abogado de Florida, Jeff Childers, especialista en derecho comercial y empresarial. Dice que los donantes pueden alegar fraude si la supuesta conexión con Trump fue lo que los hizo donar. Childers hizo referencia a la disputa legal de esta semana entre el expresidente Donald Trump y el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, candidato al Senado de Estados Unidos. Según el Washington Post, un abogado del Comité de Acción Política de Trump, Save America, envió una carta de cese y desista a Brnovich. Es probable que su uso del nombre, la imagen y o algo semejante del presidente Trump engañe a las personas haciéndoles creer que el expresidente Trump apoya, respalda o promueve de alguna manera su candidatura al Senado de los Estados Unidos en Arizona. No es así. También advertía que tomaría acciones legales si Brnovich se negaba a dejar de usar la imagen de Trump de forma, cito, engañosa. Los datos de la Comisión Federal de Elecciones muestran que Brnovich había recaudado más de $2,5 millones a fines de marzo. Según un archivo de anuncios de Facebook, Brnovich comenzó a usar el nombre de Trump en noviembre de 2021. La mayoría de los anuncios contienen imágenes de Trump o lemas relacionados, junto con enlaces que llevan a un sitio de donaciones para Brnovich. Childers señaló las posibles consecuencias legales. Dijo que Brnovich debería preocuparse por las demandas legales relacionadas con el fraude. Puedo imaginar, por ejemplo, una demanda colectiva presentada por gente que donó a la campaña de Brnovich basándose en su supuesta afiliación a Trump. Los abogados de Trump ya habían advertido que iniciarían acciones legales contra el uso no autorizado de su imagen, pero el Comité Nacional Republicano ha argumentado que Trump es una figura pública y que el uso de su nombre en el discurso político está protegido por la primera enmienda. Ni el portavoz de Trump ni la campaña de Brnovich respondieron a la solicitud de comentarios. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre si Djokovic podrá jugar en el Abierto de Estados Unidos el próximo mes. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD. Guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad. Lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Comprar medicamentos con receta puede ser muy caro, demasiado caro según el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Él dice que quiere reducir el costo para los residentes de Florida, pero está esperando la respuesta de las agencias federales. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva que permitiría al Estado responsabilizar a los gestores de beneficios farmacéuticos o PBM por los precios que los floridanos pagan por sus medicamentos recetados. Los PBM son responsables de contratar a las farmacéuticas, negociar descuentos con los fabricantes de medicamentos y gestionar los costos de los medicamentos para los planes de salud.
DeSantis dice que estos PBM son intermediarios que a veces aumentan los precios innecesariamente. Dice que ya es hora de que Florida examine el papel que desempeñan los PBM. This is an incredibly opaque process. This is, and you can see why there's money potentially being skimmed because it's very much out of view, and this is really developed into a cottage industry. DeSantis dice que la orden ejecutiva hará que las agencias estatales prohíban los diferenciales de precios en los contratos con los PBM. Los diferenciales de precios es una práctica en la que los PBM recaudan dinero de las personas y después de pagar a las farmacias se quedan con los fondos sobrantes. Las agencias también tendrán que presentar revisiones transparentes de todos los pagos y relaciones entre farmacias, aseguradoras y fabricantes. Además de firmar la orden ejecutiva para bajar los precios de los medicamentos, el gobernador dice que también está en contacto con la FDA. Dice que quiere saber por qué está estancada su solicitud para comprar medicamentos de empresas canadienses. DeSantis dice que no tiene sentido que la FDA no permita a Florida comprar medicamentos de Canadá, que según él les ahorraría cientos de millones de dólares. Maybe that pharma has told them they don't want this, but we've got to stop doing policy just on the basis of what pharma wants. Nos pusimos en contacto con la FDA, pero no recibimos respuesta antes de esta emisión. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha dado a conocer los resultados de una investigación sobre los agentes de la patrulla a caballo acusados de azotar a inmigrantes ilegales a lo largo del Río Grande el pasado mes de septiembre. Despite initial appearances, after a careful review and analysis of videos, photos, and eyewitness accounts, this included an interview with a photographer on the scene and other members of the media, OPR found no evidence Border Patrol agents involved in this incident struck any person with their reins intentionally or otherwise. Pero la investigación sigue concluyendo que hubo fallos en múltiples niveles de la agencia, una falta de políticas y formación adecuadas y un comportamiento poco profesional y peligroso por parte de varios agentes individuales. El comisario de la CBP dice que la agencia está buscando medidas disciplinarias contra 4 agentes por conducta no profesional. La agencia no dijo exactamente cuáles serían los castigos. Los agentes tienen ahora prohibido girar o hacer girar sus riendas divididas como técnica de distanciamiento o en situaciones de control de multitudes. La agencia también dijo, a pesar de las acciones llevadas a cabo por ciertos agentes, no hubo evidencia de que ningún migrante fuera forzado a regresar a México o se le negaría la entrada a Estados Unidos. El gobierno del mexicano López Obrador criticó la reciente orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott de Texas para detener y expulsar a los inmigrantes ilegales que crucen la frontera. Veamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó este viernes a la orden ejecutiva del gobernador de Texas, Greg Abbott, para hacer frente a la crisis migratoria, la cual calificaron de invasión. La orden de Abbott permite a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestar a los inmigrantes ilegales y regresarlos a los puntos de entrada de la frontera. Él se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión. El mandatario mexicano dijo que la reciente medida de Abbott sería una campaña electoral para las próximas elecciones de noviembre. Piensan que así van a tener simpatía los de un partido o los de otro. Sin embargo, Abbott argumentó que la medida se da como respuesta al fracaso del presidente Joe Biden en proteger la frontera y que el gobierno federal abandonó el pacto en la Constitución sobre proteger a cada estado contra una invasión. En su comunicado, el gobernador dijo que los cárteles se han envalentonado y enriquecido gracias a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, introduciendo un número récord de personas, armas y drogas mortales como el fentanilo. Los agentes de la patrulla fronteriza han detenido a más de 2 millones de inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera luego que Biden asumió el cargo en enero de 2021. La antigua estrella de tenis John McEnroe expresó su opinión sobre el hecho de que Djokovic juegue en el Abierto de Estados Unidos el próximo mes. Djokovic no podrá competir porque no está vacunado y no puede entrar en el país. McEnroe dice que debería haber alguna manera de que Djokovic pueda jugar. Dice que la situación es ridícula y que los políticos se entrometen demasiado. Djokovic se perdió el Abierto de Australia en enero tras ser deportado por no estar vacunado. Djokovic dice que le encantaría ir a jugar a Estados Unidos, pero ahora es el gobierno estadounidense el que debe tomar la decisión.
Ahora vamos a un breve corte, pero antes queremos invitarle a que se suscriba a NTD en español, active la campanita para recibir notificaciones y les agradecemos sus comentarios y likes. También le invitamos a suscribirse a Epoch TV desde la página web es.theepochtimes.com, donde encontrará un gran contenido sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Un antiguo miembro de una banda criminal japonesa afirma haber presenciado cómo se preparaba a un paciente en un hospital chino para extraerle los órganos estando vivo. Dice que el órgano procedía de un practicante de Falun Gong. Esto se produce mientras una investigación publicada este mes de abril acusa a los cirujanos chinos de extraer corazones de presos que aún estaban vivos. Aquí tenemos más información. Solo le advertimos que el siguiente contenido podría considerarse perturbador para algunos espectadores. A medida que aumentan las pruebas de que el régimen chino continúa con su lucrativo comercio de órganos de prisioneros de conciencia, un exmiembro de una banda criminal en Japón recuerda haber sido testigo de ello. Fue en 2007 cuando al hermano de su amigo le falló el hígado y trataron desesperadamente de encontrarle un trasplante de hígado. Para hacerse un trasplante de hígado, la única opción sería hacerlo en Estados Unidos, Francia o China. Pero el tiempo de espera es muy largo en Estados Unidos y Francia, y no podía esperar. Además, cuesta mucho y la normativa es muy estricta. Así que elegimos Beijing, China. En Beijing hay un hospital de la policía militar donde aceptan a los japoneses, y el donante dijeron que podían prepararlo de inmediato. Dice que la familia del paciente descubrió que la albúmina, una proteína necesaria para un trasplante de hígado del hospital chino, no era lo suficientemente buena. Así que Sugawara les ayudó a comprar la solución en Japón y a introducirla de contrabando en Beijing con la autorización del hospital chino. Un día antes de la cirugía programada le preguntaron si quería echar un vistazo al donante. Cuando abrí la cortina, el donante estaba durmiendo, drogado. Estaba durmiendo. El día anterior le habían operado para cortarle los tendones de las manos y pies. Pregunté por qué. Una de las razones era para evitar que huyera. Además, si un donante está tenso, el cuerpo se encoge, lo que no es bueno para los órganos. Esa es la razón de esta cirugía. Entonces se deja al paciente en un estado nebuloso con anestesia, como una droga. Él dijo, es un hígado joven y muy bueno. Y pensé, wow. Él dijo, hay mucha gente en China, así que podemos tener donantes, podemos preparar unos compatibles y hay mucha gente mala, que tiene que morir, así que mejor utilizarlos. Cuando le preguntó al médico qué había hecho el hombre, este le dijo que era de un grupo terrorista y tras presionar más, respondió que era de Falun Gong. Falun Gong es una antigua práctica espiritual que se basa en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Sus practicantes han sido brutalmente perseguidos por el régimen chino desde 1999. En 2019, un tribunal popular celebrado en Londres determinó que los practicantes de Falun Gong eran probablemente la principal fuente de suministro para la sustracción forzada de órganos y había evidencia de pruebas médicas masivas del grupo étnico uigur. Hay informes que afirman que el régimen chino tiene como objetivo la etnia uigur para la sustracción de órganos para comercializarlos con receptores en Arabia Saudí.
El periodista de investigación y autor del libro La Matanza, Ethan Goodman, afirma que la comunidad médica debe ser más consciente de cómo funciona el régimen chino. Se trata de una profunda corrupción de la medicina. Ni siquiera debería tener que decir que es tal cosa. Es tan obvio, pero el mundo médico ha elegido obviar e ignorar el tema. Y por desgracia, les ha resultado muy difícil bajar de la posición de que, ya sabes, deberíamos trabajar junto con los chinos para resolver esto. Las investigaciones muestran que el programa de trasplantes de órganos de China es uno de los mayores del mundo. Hasta ahora, un puñado de países han aprobado leyes que impiden a sus ciudadanos viajar allí para turismo de órganos. El presidente de Sri Lanka anunció su renuncia y su palacio presidencial fue saqueado. El domingo, los ciudadanos de Sri Lanka exploraron el lujo de su casa de la época colonial mientras pensaban en lo que sucedería después. Algunos descansaban en una cama con dosel, otros se disputaban un turno en el gimnasio del presidente. Un día después del saqueo, los ciudadanos de Sri Lanka recorrieron el domingo el palacio presidencial. La calma regresó a Colombo un día después de que explotara la ira por las condiciones económicas. Todo ello ha provocado la ira de los manifestantes, que han incendiado parte de la residencia privada del primer ministro Ranil Wickremesinghe. También declaró que renunciará a su cargo. Tanto Wickremesinghe como Rajapaksa no estaban en las residencias cuando fueron atacadas. Bhavani Fonseca, investigadora principal del Centro de Alternativas Políticas, dijo que no está claro lo que sucederá ahora. Por lo tanto, este es un momento extremadamente crítico para garantizar la estabilidad política y la estabilidad económica, en un momento en el que también se está dando una situación de orden público. Así que si no se contiene la violencia, existe la preocupación de que esto profundice la crisis. Así que se avecinan tiempos muy importantes para Sri Lanka. La crisis económica es la peor de Sri Lanka en 7 décadas. Una grave escasez de divisas ha paralizado las importaciones de productos básicos como el combustible, alimentos y medicamentos. La inflación está aumentando, pero se teme que la crisis política empeore la situación. El Fondo Monetario Internacional, que mantiene conversaciones con el gobierno de Sri Lanka para un posible rescate de $3.000 millones, dijo que seguía de cerca los acontecimientos. Una de las voces más icónicas de Miami, Lourdes Zubieta, renunció a su programa de radio MAM-B luego que la estación radial fuese adquirida por una compañía de medios vinculada a Soros. Ella afirma que con esta compra, los demócratas intentan censurar las voces conservadoras hispanas. Veamos. La popular presentadora de radio Lourdes Zubieta renunció el pasado viernes a la icónica estación de radio MAM-B de Miami luego que fuese vendida a Latino Media Network, una compañía vinculada a George Soros. Zubieta, quien tenía un horario prime time en la emisora, dijo que su decisión fue difícil porque Radio MAM-B es el corazón del exilio cubano en Miami y de las víctimas del comunismo. Zubieta dijo que el grupo de medios le presentó un acuerdo muy lucrativo para quedarse en la estación, la cual incluía un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, ella rechazó el trato. Lo que está pasando aquí es que ellos están tratando de silenciar a las voces conservadoras. Somos muy pocos presentadores conservadores en español y ellos creen que pueden ganar el voto hispano al tomar estas 18 estaciones de radio en todo Estados Unidos. Zubieta también criticó a los demócratas por querer usar su poder con el respaldo de Soros para adquirir la estación de radio. Señaló que Radio MAM-B se ha caracterizado por ser un faro de libertad y lucha contra el comunismo, pero quienes están detrás de la compra representan todo lo contrario. El acuerdo de $60 millones para comprar las 18 radios hispanas aún sigue pendiente en la Comisión Federal de Comunicaciones. Las representantes de Latino Media Network, quienes trabajaron para el Partido Demócrata, dijeron recientemente a Axios que el nuevo conglomerado de radio llegará a 1/3 de los hispanos en Estados Unidos. Esto es todo por hoy. Les agradecemos su compañía y apoyo. Les deseo una excelente tarde y los esperamos en el programa de esta noche.